Respecto al ministerio pastoral, estamos viendo algunos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento y algunos que veremos del Nuevo Testamento concernientes al ministerio pastoral. Y hace 15 días, porque hace 8 días no estuve, estuvimos examinando 1 de Pedro 5 y vimos un pasaje muy importante dentro del ministerio pastoral y era la motivación de un pastor. Y hace 15 días vimos, si ustedes recuerdan, cuáles deben ser las motivaciones de un hombre que quiere y desea ser pastor. Y hace 15 días vimos que no es el dinero lo que motiva a un hombre a estar en el ministerio, no es el ansias de ser señor de los hermanos, de manejar a los hermanos como si fuera el jefe de una empresa, y tampoco es la obligación o hacerlo de mala gana, sino que vimos en ese pasaje que la motivación mayor de un pastor es que un día él estará delante del príncipe de los pastores, dando cuenta y recibiendo una corona de gloria. Vimos que ese era más o menos el recuento de la predicación pasada. En esta mañana, en este domingo, estaremos examinando, y este es como digámoslo así, el título del sermón, la labor del pastor bíblico. Hace 15 días vimos las motivaciones de un pastor bíblico, hoy veremos la labor de un pastor bíblico. Vamos a ver cuál es la labor. Ya vimos qué es lo que debe motivar a un pastor a hacer lo que hace, ahora veremos qué es lo que realmente hace y qué es lo que Dios dice que él debe hacer. Cuando nosotros hablamos acerca, hermanos, de la labor de un pastor bíblico, cuando hablamos de lo que un pastor debe hacer dentro de una iglesia, hermanos, a nuestra mente debe venir un pasaje, y yo de pronto, no sé si ustedes lo han leído. Este pasaje está en Mateo 16, 18. Y este pasaje dice que Cristo edificará a su iglesia. Él le dice a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Pero el texto importante aquí a nosotros ver en esta mañana, hermanos, es esa frase: yo edificaré mi iglesia. Y esta promesa, hermanos, es la promesa que Jesús ha hecho a la iglesia, a sus discípulos, y esta promesa se ha cumplido por todo el tiempo que la iglesia ha existido en la historia de la humanidad. Durante 2000 años Jesús ha estado edificando su iglesia. Y la iglesia de Cristo ha sido edificada, hermanos, y lo seguirá siendo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él será el que ha de edificarla, debe levantarla, y Él es quien cuida a la iglesia, principalmente. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, de Mateo, tenemos que entender algo, hermanos. La edificación de la iglesia es una de las labores que Jesús hace y lleva a cabo dentro de ella. ¿Sí? Y Pablo es lo que quiere dar a entender aquí en la carta de Éfeso. Eso es lo que Pablo quiere también decirle a los hermanos acá en la carta a los Efesios. Y como ustedes saben, hermanos, la predicación expositiva no es solamente exponer un pasaje, sino que la predicación expositiva requiere y pide que nosotros debemos conocer cuál es el contexto sobre el cual este pasaje está aquí incrustado, Efesios 4. Si nosotros vamos a la carta de Efesios, la carta de Efesios cubre básicamente 3 temáticas importantes. Si ustedes quieren estudiar esta carta en su casa o a manera personal, esta carta cubre 3 aspectos importantes. Primero, el origen de la iglesia. Segundo, la composición de la iglesia. Y en tercer lugar, la carta de Efesios habla acerca de la vida de la iglesia. ¿Cuál es la conducta de la iglesia? Entonces, ¿cuál será el tema principal de la carta a los Efesios? La iglesia. La carta de los Efesios no habla de un problema en particular, no se nos dice que en Éfeso haya en este momento algún problema, sino que la carta a los Efesios es una exposición de cómo la iglesia debe vivir la vida en el Espíritu, cómo la iglesia realmente debe vivir. Entonces la carta a los Efesios nos muestra cuál es el patrón de la iglesia, cuál es el modelo de iglesia que Dios siempre ha concebido, ha querido, desde la eternidad pasada, cuál es el plan eterno de Dios. Entonces usted lee en el capítulo 1 de Efesios, Pablo habla allí de la predestinación, una doctrina que a la gente no le gusta hoy en día saber ni conocer, pero que está en la Biblia, que muchos quisieran quitar. Está la doctrina de la elección, está la doctrina del sellamiento del creyente con el Espíritu Santo, está la doctrina de que somos uno en Cristo, y Pablo allí en el capítulo 3 habla acerca de que los cristianos están integrados, la iglesia está integrada por judíos y por gentiles, y son uno en Cristo. Entonces vemos que la carta de Efesios nos muestra a nosotros cuál es el plan eterno de Dios, cómo la iglesia fue concebida por Dios, fue construida por Dios, conformada por Dios, y en último, la carta de los Efesios nos hablará de cuál es la consumación de la salvación, de esa salvación que le fue prometida a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí en esta carta
porque Pablo tiene una gran preocupación, y para Pablo es de gran importancia que estos hermanos entiendan qué es la iglesia y para qué es la iglesia. Jesús ganó a la iglesia con su sangre, fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, y en el pasaje que nosotros veremos en esta mañana, para que ustedes puedan entender el contexto de este pasaje, vemos acá que Jesús es el quien le da a esta iglesia hombres para edificarla. Hombres con una labor santa, hermanos, con un propósito santo, y es el propósito eterno de Dios, de edificar la iglesia. Ahora, nosotros vemos aquí, hermanos, en esta carta de Efesios, que Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el principal protagonista de la iglesia. Él ganó a la iglesia con su sangre, dice el capítulo 5. Jesús es el cuerpo mismo de su iglesia. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Y esa es la ilustración más precisa que utiliza Pablo. Cada vez que él habla de la iglesia, él habla de la iglesia como un cuerpo, como aquellas personas que integran el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, hablando así a grosso modo, ¿cómo podemos nosotros resumir el tema principal de la carta a los Efesios? Como dice un autor, en una sola frase. La carta de Efesios trata de la iglesia como el plan de Dios, que crece como resultado del poder de Dios, a través del servicio de los creyentes, venciendo a sus enemigos espirituales. Entonces, hermanos, ese es el tema de la carta de Efesios. Lo repito, es la iglesia de Dios, es el plan de Dios, que crece como resultado del poder de Dios a través de los creyentes, venciendo a sus enemigos espirituales, digámoslo así, también con el poder de Dios. Entonces, sabiendo a grosso modo el tema de nuestra carta, hermanos, veremos en esta mañana, hermanos, cuál es la labor de los pastores bíblicos, cuál es la labor de un pastor dentro del plan eterno que Dios tuvo desde el principio, desde la eternidad pasada. Ahora, ¿por qué es importante y por qué yo quiero enseñar esta serie de predicaciones acerca del ministerio pastoral, hermanos? Porque hoy hay mucha confusión en la iglesia moderna en cuanto a lo que un pastor debe hacer. Muchas personas piensan que un pastor y su mayor labor es llenar la iglesia de gente. Ustedes ven que la mayoría de iglesias hoy en día están enfermas y tienen una fiebre por llenar la iglesia de personas. Quieren meter personas como sea, utilizando cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de cosa, y meter gente y llenar muchas personas la iglesia. Muchas piensan también que el pastor tiene la labor de ser el chamán de la iglesia. Él les bendice su agua bendita, Él les bendice sus casas, les echa aceite a sus hogares, y le bendice a sus hijos, y como parece el Papa, le echa la bendición a sus niños, pensando que el pastor también tiene esa labor. O algunos piensan que el pastor es el rey de la iglesia, él es la cabeza de la iglesia, como erróneamente muchos dicen que el pastor es la cabeza de la iglesia, pero no es así. O enseñan que el pastor es el dueño de la iglesia, como vimos hace 8 días. Pero viendo nosotros acá en este pasaje, hermanos, en esta mañana veremos y responderemos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la labor principal de un pastor y de los maestros en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de los pastores en la iglesia? ¿Qué es lo que un pastor debe procurar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que un pastor debe desear? Entonces, para eso está este pasaje que vamos a ver desde el versículo 11 en adelante. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 aspectos que este pasaje nos enseña acerca de la labor pastoral. Primero, en el versículo 11 veremos que la labor pastoral es una labor dada, es un don de Dios a la iglesia, como dice en el versículo 11. Veremos en segundo lugar que la labor pastoral, hermanos, es una labor con un propósito específico. Eso está en el versículo 12. En tercer lugar, veremos que el pastorado bíblico, hermanos, es una labor con una meta específica, con un objetivo específico. Versículo 13. Y en cuarto lugar, veremos que la labor pastoral bíblica, hermanos, es una labor con un fruto, o un fruto definido, del versículo 14 al 16. Entonces, en este orden de ideas, hermanos, en este orden que veremos, desarrollaremos nuestro texto en esos 4 puntos que vemos en esta mañana. Y lo primero que veremos entonces es que el pastorado bíblico es una labor dada, es un don de Dios a la iglesia, versículo 11. Y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo primero que Pablo nos dice aquí en el versículo 11 de nuestro pasaje es que Jesús mismo, usted lee en el contexto, dice en el versículo 10, Jesús mismo subió a los cielos y desde los cielos Él repartió dones a los hombres. Si ustedes leen en el versículo 1 del capítulo 4, hay un propósito por el cual específicamente
Dios dio dones a la iglesia, y es que la iglesia debe procurar la unidad entre ellos. Para Dios es muy importante la unidad. Entonces, para poder procurar la unidad de la iglesia, para que la iglesia siempre sea una, Jesús subió a los cielos en el momento, no sé, aquí algunos comentaristas no se ponen de acuerdo si es en el momento de la ascensión o era en el momento cuando Jesús iba a bajar a la tierra, porque luego habla de descender. Jesús dio unos dones a la iglesia, dio unos dones, y estos dones son personas mismas que fueron puestas por Él mismo a la iglesia. Y lo primero que nosotros vemos acá es que hay 4 labores específicas acá dentro del cuerpo de Cristo. Dice el primero dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿A qué se refiere aquí a apóstoles? Bueno, está hablando de los 12 apóstoles, más Pablo, esos hombres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, esos hombres especiales que recibieron revelación completa del Nuevo Testamento para la iglesia. Está hablando de estos hombres que Jesús escogió. De hecho, Pablo mismo se refiere a él ahí como uno de estos dones dados a la iglesia. Ahora, ¿por qué la labor del apóstol fue tan importante, hermanos? Los apóstoles recibían instrucciones directamente de Dios y las plasmaron por medio de cartas. Ellos establecieron la doctrina de la iglesia. Ellos echaron el fundamento único e histórico de la iglesia. Aquí no se refiere a los autoproclamados apóstoles de hoy en día que nosotros vemos en tantos lugares. De hecho, muchas personas utilizan este pasaje para hablar de que ellos ahora son apóstoles. Yo escuchaba a este hombre, Guillermo Maldonado, y él utiliza mucho este pasaje para decir que él es un apóstol al mismo nivel de Pablo, de Pedro y de Juan. Pero no es aquí lo que Pablo está diciendo. Pablo se está refiriendo a estos únicos apóstoles, estos 12 hombres más Pablo, que tuvieron la labor santa de establecer la doctrina recibida por Jesús mismo. Y esos hombres son únicos e irrepetibles y echaron el fundamento apostólico de la iglesia. Es supremamente importante. Ustedes ven que ellos escribieron las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pablo escribió más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento. En segundo lugar está la palabra profeta. Dice a unos apóstoles, a otros profetas. Aquí se está refiriendo no a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los profetas del Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque vemos nosotros el orden acá. Generalmente en otros pasajes vemos la palabra profeta antes de apóstol, pero aquí vemos nosotros profeta después de la palabra apóstol, y eso nos da a entender que son los profetas del Nuevo Testamento. Ahora, ¿esta profecía del Nuevo Testamento está aún vigente? Nosotros creemos que no. No hay profecías al mismo nivel de las Escrituras. De hecho, creemos que los dones de revelación han cesado, ya no hay más profecías, ya no hay más personas que tengan ese tipo de dones en que ellos puedan predecir el futuro o puedan decir los acontecimientos futuros de una forma mágica y mística como muchas personas creen hoy y hacen muchos hoy, pero vemos que no se cumplen sus palabras, sino que habla de los profetas del Nuevo Testamento. Son aquellas personas en el Nuevo Testamento que recibieron revelación de Dios, fueron muy útiles a la labor del Señor. ¿Y por qué el don de la profecía todavía estaba vigente en el Nuevo Testamento hasta cierto punto? Porque el canon de la Escritura todavía no había sido completado. Aún todas las cartas del Nuevo Testamento no habían sido escritas completamente, no había sido completado el canon o todos los libros que Dios había decidido que fueran escritos, y había hombres dentro de la iglesia que tenían esta labor de recibir revelación de Dios y dar instrucciones a la iglesia. Nosotros encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 14 versículos 3 al 4 acerca de la labor de los profetas del Nuevo Testamento. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Noten ustedes ahí que no habla de adivinación, ni dice para hablarles palabras bonitas a los hermanos, sino para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces es claro, hermanos, que estos profetas tenían una labor, y era edificar la iglesia, y de hecho lo hicieron. En el Nuevo Testamento vemos profetas como Ágabo y vemos otras personas como profetas del Nuevo Testamento dando profecías. 1 Corintios 14 del 3 al 4, si están preguntando el pasaje. Luego, en tercer lugar, aparecen acá los evangelistas. ¿Quiénes eran estos evangelistas, hermanos? Bueno, como su nombre lo dice, eran hombres y aún también mujeres que tenían este don de predicar el evangelio a las personas que eran inconversas. Eran aquellas personas que tenían la labor de ir y expandir y llevar el evangelio a muchos lugares. De hecho, nosotros vemos ahí en el Hechos 21:8 el caso de Felipe, el evangelista. Y vemos
que así como hay evangelistas en la iglesia primitiva, también hay hermanos hoy en día que tienen esta labor de llevar el evangelio a las personas inconversas, hablarles de Cristo y Dios actuar a través de estas personas para traer a las personas al Señor. Entonces, Pablo nos está hablando aquí, hermanos, primero el fundamento de la iglesia, los apóstoles, vemos luego el medio por el cual Dios utilizó para seguir fortaleciendo la iglesia, que fueron los profetas, aquellos que traían a los inconversos al cuerpo de Cristo, que eran los evangelistas, y por último vemos acá nosotros ahora a los pastores y maestros. Ahora, hermanos, esto es lo que vamos a ahondar más en esta mañana. Vemos nosotros aquí, hermanos, en el griego original aparece aquí en Reina Valera pastores y maestros, pero en el griego original aparece pastor maestro. Yo me inclino más por pastor maestro. ¿Por qué? Porque el pastor tiene una labor muy importante dentro de la iglesia, hermanos, y primero es que él debe enseñar a la iglesia. Por eso se llaman maestros. ¿Cuál es la labor principal de un pastor? Él debe enseñar la palabra de Dios. El pastor es una muestra de la misericordia de Dios, porque vemos aquí que Él ha sido dado por Dios hacia su pueblo. Él es un don de la gracia de Dios. Un pastor bíblico es una bendición para una iglesia, como un pastor, hermanos, que no ha sido llamado, una persona que no ha sido llamado al ministerio, es una maldición para una iglesia. Los pastores bíblicos son personas llamadas por Dios, dadas por Dios a la iglesia, son hombres sanos, son varones que saben que han sido escogidos por Dios para una labor santa, para servir a la iglesia de Dios. Entonces, un pastor es una persona que es un don de Dios, entregado a la iglesia para que la iglesia sea hecha conforme a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es el ministerio principal de un pastor? Él es maestro. La mayor labor de un pastor es preservar la verdad de Dios, enseñar la verdad de Dios, ya que a través de la predicación, hermanos, el pueblo de Dios es pastoreado. Nosotros podemos ir a visitar a los hermanos a las casas, podemos hablar con ellos, podemos invitarlos a tomarse un café o lo que sea. Pero la mayor, según las escrituras, el mayor acto de pastorear a la iglesia es por medio de la predicación de las escrituras, la exposición de la escritura. La forma bíblica de pastorear el rebaño es por medio de enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo se alimentan las ovejas, hermano, en una iglesia? Por medio de la predicación, la exposición fiel de las escrituras. ¿Cómo se lidera al pueblo de Dios, hermano, en medio de una época donde hay tanta mentira? Por medio de la verdad de Dios. ¿Cómo se muestra el amor que tenemos por la iglesia, hermanos? Cuando el pastor enseña únicamente y exclusivamente la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que un pastor hace principalmente, hermanos? Enseñar. Él cuida, él ora por las ovejas, él supervisa a los hermanos, pero principalmente el pastor es quien enseña la verdad de Dios a la iglesia. Esa es la labor principal de un pastor, la predicación. ¿Cómo los creyentes van creciendo y madurando, hermanos? ¿Cómo pueden conocer ellos la voluntad de Dios? Única y exclusivamente a través de la predicación de las escrituras. Por eso el pastor, hermanos, debe esmerarse por enseñar, debe ser un maestro, debe manejar bien las escrituras y debe prepararse para predicar bien la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, que en primer lugar el pastor o la labor de pastor, porque no es un título, es una labor, es un don dado por Cristo a la iglesia. En segundo lugar veremos, hermanos, que el pastorado bíblico es una labor con un propósito. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la labor principal de un pastor, hermanos? De un hombre que ha sido dado a la iglesia como un don. ¿Qué es lo que un pastor debe hacer, hermanos? Bueno, Dios mismo ha definido esta labor y Dios nos dice aquí que Él debe enseñar y debe predicar a fin de perfeccionar. En la versión de las Américas dice para capacitar. Aquí esta palabra en griego, perfeccionar, da la idea de entrenar, de enseñar, de preparar a los hermanos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Generalmente nosotros pensamos que el ministerio es una obra exclusiva y es algo exclusivo únicamente del pastor. Se dice, no, es que el pastor es el que está en el ministerio, es el ministerio del pastor. Pero hermano, nosotros vemos en este pasaje que toda la iglesia hace la obra del ministerio. No es solamente el pastor el único que tiene la labor de servir en el ministerio a los hermanos. De hecho, la palabra ministerio aquí en el griego es la palabra diaconía, que significa servicio, que significa servir. Entonces el pastor, hermanos, su labor principal es que los hermanos aprendan a cómo hacer la voluntad de Dios para servir a Dios. Y eso es lo que debe motivar a un pastor, hermanos. Un pastor bíblico. El pastor bíblico alimenta a las ovejas para que estas ovejas maduren.
Nosotros vemos hoy en día pastores que echan chistes en los púlpitos, que enseñan motivación, que enseñan psicología, que hablan de sus historias, de su vida personal. Bueno, hablan de cantidades de cosas menos de las Escrituras, hermanos. Pero el pastor bíblico, hermano, él está motivado porque él sabe que a través de la predicación, él está perfeccionando, entrenando, preparando a los hermanos para que sirvan en la labor del ministerio. Eso es lo que motiva a un pastor, alimentar a las ovejas para que éstas maduren. ¿Para qué fue llamado un pastor? Para servir a la iglesia, para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca. Esa es la mayor preocupación de un pastor. Él debe evangelizar, sí. Él debe hablar a los inconversos, sí. Pero principalmente el pastor está para servir a la iglesia, hermanos. Entonces, como vimos, la palabra aquí, capacitar o perfeccionar, significa preparar, entrenar. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios en los hermanos? Los prepara y los entrena para que sirvan a Dios en la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, es la forma que Dios utiliza, es el medio para que los santos sean equipados, para que se vuelvan más y más como Cristo y menos como el mundo. Cuando usted viene un domingo acá, hermano, yo no sé usted con qué motivación viene o con qué mentalidad usted viene a la iglesia, hermano, pero una persona que realmente sabe y conoce este pasaje, sabe que él viene a la iglesia primeramente para entender y aprender cómo servir a Dios. ¿Cómo servir a Dios? Los santos aquí, hermanos, son el objeto de los pastores. Los pastores se esfuerzan aprendiendo las Escrituras, preparando los sermones para que los hermanos puedan saber cuál es la voluntad de Dios, para que ellos puedan servir a Dios. Por eso esto responde a una pregunta. Después de que tú eres salvo, después de que Dios te salva a ti del pecado y te salva del mundo y te salva de ti mismo y de la ira de Dios, ¿cuál es la voluntad después de Dios para ti? ¿Qué es lo que tú vas a hacer entonces en la iglesia? ¿Solo venir los domingos aquí a sentarte, a escuchar simplemente un sermón y ya? No, hermanos. Lo que un pastor hace domingo a domingo al enseñar la palabra de Dios a la iglesia es que la iglesia debe servir a Dios. Para eso es que tú estás siendo perfeccionado. El cristiano está siendo santificado por medio de ¿qué? De la predicación, la exposición a la verdad bíblica, y lo que él debe hacer en respuesta a esto es ¿qué? Servir a Cristo. Y eso es lo que motiva a un pastor a preparar un sermón y hacerlo de la mejor manera. A preparar bien los estudios, a enseñar bien la palabra de Dios. Él prepara a los santos para que sirvan en el ministerio. Por eso, hermanos, un pastor no hace lo que quiere en una iglesia. Por eso cuando ustedes ven que pastores se inventan visiones, se inventan estrategias de marketing, se inventan cantidades de cosas, hermanos. Ellos no están edificando a la iglesia. Simplemente están entreteniendo a la gente. Pero un pastor bíblico lo que él hace y su mayor prioridad es que los hermanos se parezcan cada vez más a Cristo. Por eso un pastor no hace lo que le parece, no enseña lo que él quiere enseñar. Y hoy en día vemos eso en muchas iglesias. Nadie controla al pastor qué es lo que está enseñando, o nunca le preguntan: venga, hermano, ¿usted por qué está enseñando eso? Porque lastimosamente hoy los pastores son gente de otro planeta, de otro mundo, supuestamente. Pero un pastor bíblico tiene una meta, hermanos, y es edificar a la iglesia para que sean más santos y más preparados para toda buena obra. En otras palabras, hermanos, un pastor es un albañil que está edificando un edificio que no es suyo. Él sigue las instrucciones y los planos del dueño del edificio. Eso es lo que es un pastor, hermanos. Él está edificando un edificio que no es suyo, siguiendo los planos e indicaciones del dueño del edificio. Entonces, eso, hermanos, es lo que un pastor hace. ¿Y cuál es la herramienta que utiliza este albañil? La palabra de Dios. No son los chistes los que edifican a la iglesia, no son las historias del pastor lo que edifican la iglesia, no son las fábulas fantásticas del pastor lo que edifica la iglesia, no es la psicología mundana, humanista lo que edifica la iglesia, hermanos, es la Escritura. Eso es la Escritura, hermanos. Ahora, surgió una pregunta aquí de este pasaje. ¿Quiere decir entonces que todos los hermanos están llamados a ser pastores o a ser diáconos en la iglesia? Porque dice ahí que la obra del ministerio. No, hermanos. No todos los hermanos están llamados a ser pastores o diáconos. Pero lo que sí están todos llamados los hermanos es a servir en el ministerio. Se refiere aquí al ministerio, al servicio que dan los hermanos unos a otros. Es simplemente eso. El ministerio es el servicio que brindan los hermanos, no necesariamente el servicio de la palabra solamente, sino también los hermanos que sirven, que enseñan, que aconsejan, que exhortan, que ayudan a otros. A eso se refiere aquí la obra del ministerio. ¿Y cómo puede usted, hermano, servir, aconsejar, exhortar, ahondar bíblicamente si usted no conoce la palabra de Dios? Es imposible.
Entonces el pastor no es el único que está en el ministerio. Todos los cristianos están llamados a servir dentro del ministerio, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? El pastor perfecciona a los hermanos a través de la Escritura para que estos sirvan a Dios. Un pastor que predica que los creyentes deben ser ricos y deben ser sanos y prósperos y felices, hermano, eso no es un pastor bíblico. La mayor preocupación de un siervo de Dios es que la iglesia viva una vida de servicio a Dios, ser capacitado para servir a Dios. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo que realmente interesa a un pastor. Un pastor no está por el dinero, como vimos la vez pasada. Su mayor motivación no es ganarse la plata para él comprarse un carrazo, hermanos, o una super casa. No, es ver a los hermanos crecer y servir a otros. Mira lo que dice Tito 3:8. Mira lo que Pablo le recuerda a Tito. Palabra fiel es esta. Tito 3:8. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y mira lo que dice el texto después. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Qué es lo que debía hacer Tito en la isla de Creta? ¿Qué es lo que él debía hacer? ¿Cuál es el encargo de Pablo para Tito en Creta? No que los hermanos simplemente crean en el Evangelio, sino que los hermanos hagan ¿qué? Se preocupen o procuren ocuparse en buenas obras. Todo creyente verdadero, hermanos, da fruto. Y yo sé que fruto en cierto sentido, y siempre lo hemos dicho, es el carácter. Pero también, hermanos, el fruto es el servicio que nosotros damos a los demás hermanos. Porque ese nos quedamos solo en el carácter. Que yo peleé con el pecado y que yo no vea más ciertas cosas o que yo no hable de cierta manera. Pero, hermano, no es solamente eso. Porque si yo quiero imitar a Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y si yo quiero imitar a Cristo, yo debo servir a los demás. Entonces, una persona que sigue ser cristiana y no sirve a los demás, o no es cristiano, o no entiende quién es Jesús y no entiende el Evangelio. No sabe para qué rayos viene los domingos a la iglesia. No sabe. Y no conoce realmente a Cristo. Por eso los cristianos no se limitan solamente a imitar a Cristo en su carácter, sino también en su servicio. Hermano, y cada domingo que usted viene acá, hermanos, es una oportunidad que usted tiene para ser instruido en cómo hacer la obra del ministerio. Cada domingo y cada vez que usted se reúne con los hermanos para estudiar las Escrituras, usted es perfeccionado en cómo hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, hermano, cada sermón tiene ese propósito, que usted sepa qué es lo bueno delante de Dios para que usted lo haga. Miren lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Miren lo que dice el autor de Hebreos acá, hermanos. ¿Qué es lo que hace el gran pastor de las ovejas? Les haga aptos, que usted tenga una actitud de servir en toda obra buena para hacer la voluntad de Dios. Hermano, cuando usted sirve en la iglesia, no simplemente está haciendo cosas buenas, usted está haciendo la voluntad de Dios. Dice, obrando Él en nosotros. El pastor por sí mismo no puede edificar solo la iglesia. Por eso Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y este pasaje dice acá que Él obra en nosotros para hacer lo que es agradable delante de Él. Él nos utiliza a nosotros para agradarse a Él. Somos un instrumento en las manos de Dios. Dios obra en nosotros para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo, hermanos? Cuando los cristianos se sirven unos a otros, cuando ponemos nuestros dones al servicio de los hermanos. Miren lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, verso 9 al 11. Ustedes quieren una aplicación de estas palabras, porque a veces hablo de una forma muy general. Bueno, acá hay una aplicación clara de lo que usted debe hacer. Versículo 9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, estoy leyendo de la versión de las Américas, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios. ¿Qué es un cristiano que sirve, hermanos? Es un administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué se llama multiforme gracia? Porque la gracia de Dios para edificar la iglesia se manifiesta de muchas maneras diferentes. ¿Como cuáles? El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Hay hermanos que tienen buena forma de hablar, buena oratoria, son fáciles en el hablar. ¿Qué deben hacer ellos? Hablen conforme a las palabras de Dios. Hablen a los hermanos las palabras de Dios cuando los hermanos están desanimados, cuando están tristes. Una palabra de Dios no les cae mal. Pero ¿cómo se debe hablar? Conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Cómo deben servir los hermanos dentro de la iglesia? Con la fuerza que Dios da. El que habla, habla conforme a Dios, y el que sirve lo hace conforme a Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de servir en la iglesia, hermanos? Para que digan, qué hermano cómo sirve, wow, uy, qué hermano tan servicial. No, dice Pedro, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito, hermano. Que usted sirva para que Dios sea glorificado, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca en el carácter, hermanos, para que la iglesia sea madura en su forma de pensar. ¿Cómo la iglesia va creciendo y madurando? Noten ustedes aquí que no es solamente la labor del pastor, es la labor de toda la iglesia. Todos los hermanos se sirven unos a otros. Por eso vemos dos lados de la edificación. Por un lado el pastor se encarga de enseñar y predicar la verdad de Dios a la iglesia, y por el otro lado los hermanos que reciben esta verdad son perfeccionados y ¿qué hacen? Sirven en la iglesia con el propósito de edificarla. Ese es el propósito por el cual nosotros servimos a nuestros hermanos. Edificar la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿estás tú edificando la iglesia de Dios? ¿Estás utilizando los dones que Dios te ha dado para edificar a los demás hermanos? ¿O solo vienes aquí el domingo, escuchas un buen sermón y te vas para la casa y listo? No, hermanos, eso no es el cristianismo. Si usted piensa que el cristianismo es solamente doctrina y conocer bien las escrituras y ya, conocer bien la doctrina, la teología sistemática y conocer la escatología y conocer, hermanos, usted está equivocado. Ese no es el cristianismo que muestra el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que nosotros debemos servirnos unos a otros para edificar la iglesia. Y esta es la voluntad de Dios para los recién convertidos, tanto para los que llevan años en la fe. Tú edificas la iglesia, es tu responsabilidad edificar la iglesia cuando tú haces algo con tus dones, con lo que Dios te ha dado. No solamente los pastores que enseñan al pueblo de Dios, sino todos los hermanos. Ustedes también son albañiles que ayudan a edificar el edificio que es la iglesia. La pregunta es, ¿estás siendo responsable en la edificación de la iglesia, hermanos? De la iglesia local. ¿Te interesa la iglesia local para poner tus dones acá en operación? Entonces, cada vez que servimos, hermanos, como Pedro lo enseña, estamos edificando la iglesia, estamos ayudando a que otros hermanos que hagan, vayan creciendo, vayan madurando, al mismo tiempo que nosotros vamos madurando. Colosenses 1, 28 y 29. Mire, hermano, lo que hace un pastor bíblico como Pablo. Él es el ejemplo de un pastor bíblico, aparte del Señor Jesús. Colosenses 1, 28 y 29. Dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué es lo que Pablo está interesado aquí, hermanos? En Colosenses. ¿Qué es lo que le interesa de estos colosenses? Primero, proclamando a Cristo, enseñando la palabra de Dios, amonestando a los hermanos, enseñando a todos los hombres con la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El pastor un día dará cuenta de las ovejas delante de Dios. Y él ha de presentar a la iglesia perfecta en Cristo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 29. Con este fin también trabajo, esforzándome. ¿Usted cree que Pablo era uno que el sábado por la noche escogía mirar a ver qué iba a predicar, hermanos? ¿Usted cree que Pablo miraba predicaciones de otra persona para copiarse y predicar un buen sermón el domingo? No, hermanos, él se esforzaba
¿Para qué? Para presentar a estos hermanos perfectos en Cristo delante de Dios. Lastimosamente, hermanos, hoy el éxito de los pastores, ¿cómo se mide? Se mide con números. Oh, una iglesia de 200 personas. Dios debe estar ahí, hermanos. Y usted ve una iglesia llena de gente inconversa, que no conoce la palabra de Dios ni conoce a Cristo. ¿Sabe cuál es el éxito, hermano, del pastor? No se mide en números, se mide en el carácter de los hermanos que van a la iglesia. Están los hermanos siendo más y más como Cristo. Están los hermanos madurando. Están los hermanos dejando de ser niños en la fe. Ese ministerio, si hayan 10 personas, es exitoso delante de los ojos de Dios, hermanos. Porque la labor principal del pastor no es traer gente a la iglesia, es madurar y perfeccionar a los santos para que estos sirvan a Cristo y sean como Él. Por eso, hermanos, el tercer punto tiene que ver con que la labor pastoral tiene una meta principal. Ya vimos que el pastor es dado por Dios. Ya vimos que el pastor tiene una labor, una meta, que es perfeccionar a los santos, que estos sirvan a Dios, sean como Cristo. ¿Y cuál es la meta? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la intención de un pastor bíblico, hermanos? En enseñar la verdad. Porque un pastor se esfuerza para que los hermanos sirvan a otros y edifiquen el cuerpo de Cristo. Bueno, hay 3 cosas que Pablo habla aquí. Primera, la unidad de la fe. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Bueno, el propósito, hermanos, es que seamos unidos unos con otros. Y eso es lo que nos habla el contexto de ese pasaje. Pablo nos habla aquí de cómo la iglesia debe procurar la unidad. La iglesia local siempre debe ver por la unidad de sus miembros. ¿Cómo se mantiene esta unidad, hermanos, entre creyentes? ¿Qué es lo que nos une a nosotros al venir aquí y servir unos a otros? Nuestra misma fe, porque creemos lo mismo. Cuando creemos lo mismo, la doctrina es la que une y nos hace hermanos. ¿Usted por qué llama hermano a otro que está aquí? Porque él también cree en el mismo Cristo que usted cree. Por eso debemos procurar la unidad de la fe. ¿Y esto cómo se logra? Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, y es donde están los pastores bíblicos ahí, enseñando a los hermanos para que estos sean unidos en la fe. Aquí no se habla de fe en un sentido subjetivo, a la fe que yo tengo para con Dios, no, es la fe objetiva, lo que está escrito, lo que está puesto en las Escrituras. Debemos trabajar, hermanos, para edificarnos en la fe, para aprender las Escrituras, para aprender todo el consejo de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la señal de madurez en la iglesia? Es cuando todos los hermanos van creciendo en el conocimiento de la verdad. Ve usted que los hermanos aprenden más y aprenden más de la palabra de Dios y crecen en el conocimiento y cada vez más se unen y cada vez más son unos con otros y unos con otros se unen más y más y más porque los une la verdad. Y eso es lo que Pablo dice aquí. ¿Cuál es la meta a la que el pastor debe llegar? A que los hermanos sean unidos en la fe, crean lo mismo. Por eso nosotros hacemos estudios aquí y estudios del otro lado y nos esforzamos por enseñar para que todos podamos creer lo mismo. Segundo punto, dice conocimiento de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, no solamente nos conformamos con solamente conocer doctrinas y conocer la verdad de Dios nada más. Debemos nosotros apuntar a conocer a Cristo, a ser más y más y más como Él y conocerle más a Él, hermanos. De hecho, el propósito principal de la edificación es conocer más a Jesús. ¿Y por qué conocer a Jesús? Porque dice Juan 17:3, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La iglesia, hermanos, debe estar consumida con un deseo de conocer a Jesús. No solamente conocer doctrinas, hermanos. Es caminar con Cristo, amar a Cristo, ser como Cristo, anhelar ser como Él, desear ser como Él, amarle a Él. ¿Cómo sabe usted, hermano, que una iglesia está creciendo en madurez? Es cuando la iglesia desea y anhela ser más como Jesús. No desea ser como el predicador estrella, no desea imitar a fulano, no. La iglesia desea ser como Cristo. Y para esto no se trata de un conocimiento intelectual de Jesús, sino ser formado por medio de la edificación de los pastores y los hermanos, ser hecho cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es la madurez, hermanos. ¿Cómo sabemos que una iglesia está madurando en Cristo? Porque esta iglesia cada vez más está enfocada en ser como Él.
ama a Cristo, desea ser como Él. No solamente están unidos en la doctrina, están unidos porque conocen y quieren conocer más al Hijo de Dios. Y en tercer lugar, dice aquí, a la estatura de un hombre o a la medida de un hombre, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta principal del pastor y de la iglesia? Que los hermanos sean un día hechos conforme a la estatura de Jesús. De hecho, Pablo nos está hablando aquí, hermanos, que Jesús es el estándar con el que nosotros debemos medir nuestro crecimiento espiritual. Lastimosamente muchas veces pensamos que el crecimiento espiritual es orar mucho. Un hermano ora 20 horas diarias, hermano. Ora 15 horas diarias y ayuna 6 días en la semana. Ese hombre tiene un nivel espiritual muy alto. No, hermanos, eso no es madurez espiritual. La madurez espiritual es cuando yo más y más me parezco a Cristo y quiero ser como Él y deseo ser como Él. Y yo sé que todo el mundo repite esto hoy en día, pero es entender realmente ser como Jesús. De hecho dice ahí un hombre, varón perfecto. En el griego dice un hombre maduro. Jesús es el modelo de ser humano perfecto. Es a que el cristiano debe apuntar a ser. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que en todos los sermones debemos hablar de Cristo? Porque ustedes deben anhelar y yo ser como Cristo. Por eso la Escritura habla de Él en todo lugar. Ser como Él en todas las cosas, dice ahí. Mire cómo dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Debemos anhelar ser en todo como Él. Ser como Él. Entonces, ¿para qué está un pastor en la iglesia, hermanos? Para enseñar a los hermanos a ser como Cristo. Para edificar por medio de la enseñanza y los hermanos por el servicio a la iglesia. El cristiano que busca ser edificado, él anhela ser como Jesús. No solo para él mismo, hermanos, sino para estar unido a los demás hermanos. ¿Cuál es el interés común de toda la iglesia, hermanos? ¿Cuál debe ser el interés común de todos? Ser como Cristo. Servirnos unos a otros para ser como Él. La pregunta es, ¿te interesa que los demás hermanos sean hechos a la imagen de Cristo? ¿Te interesa que el hermano que tú tienes al lado sea hecho conforme a la imagen de Cristo? ¿O solamente vienes a la iglesia así como por, pues qué chévere, y ya? ¿Qué estás haciendo tú, hermano, para que los demás lleguen a la estatura de Cristo? Tú tienes responsabilidad, no solamente el pastor. Una iglesia madura, lo repito una vez más, es aquella que anhela ser como Jesús. Y un pastor, hermanos, con motivaciones sanas, bíblicas, él querrá tener una iglesia madura, así sean 10 personas. A él no le importan los números, a lo que le importa es que los hermanos maduren y sean como Jesús. Y eso es lo que Pablo dice acá. Él se esforzaba, como dice en Colosenses, con tal de él formar a Cristo, dice en Gálatas, con tal de que Cristo sea formado en ustedes. Yo sufro dolores de parto, dice Pablo. Él luchaba, hermanos. Él dice, vamos a leer, eso lo vamos a estudiar en otro pasaje. Pablo dice que con lágrimas les exhortaba a ellos, con amor, para que ellos sean como Cristo. Y por último, hermanos, el cuarto punto. Ya vimos que esta labor tiene una meta. En cuarto lugar, esta labor tiene un fruto. Versículos 14 hasta el 16. Ahora, ¿por qué es importante la edificación de la iglesia, hermanos? Porque a una iglesia le importa que la iglesia sea cada vez más como Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Noten ustedes el contraste. Hombre maduro o varón perfecto, niño. Hay dos cosas ahí. La iglesia debe estar interesada en la edificación de sus miembros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer avanzar a los niños, porque los niños están en peligro. Vean lo que dice el versículo 14. Niños fluctuantes o variables o inconstantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cómo sabe usted que una persona es inmadura en la fe? Porque escucha a uno, y escucha al otro, y escucha una nueva doctrina por allí, le parece buena, y escucha allí al otro, y no es una persona firme. Noten ustedes que la firmeza doctrinal, la firmeza de carácter, es una muestra de la madurez espiritual. Pero un niño, ¿qué hace? Va para allá, va para acá, y de hecho así son los niños. Un niño un día quiere una cosa, un día el niño quiere jugar béisbol, al otro día el niño quiere jugar fútbol, y ya el niño lo mete en la natación y no quiere, él quiere montar a caballo, y ya después no quiere montar a caballo, ya quiere ir a otro lado. Un niño no sabe lo que quiere, hermanos. Un niño es variable. Y para esos niños hay ciertos hombres, dice,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No es solamente que yo soy un niño en la fe y ya. Hermanos, hay hombres que tienen una astucia para engañar a los demás. Hermanos, ustedes ven, por ejemplo, los que son papás saben eso. Cuando el niño lo van a mandar a cierto lugar y el niño está más grandecito, ¿qué es lo que papá le dice al niño? No hable con ningún extraño, no le reciba nada a nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas, hay hombres que con trucos y con engaños que buscan hacerle a los niños, hacerles daño. Entonces por eso el niño necesita advertencia de sus padres, ¿cierto? Porque el niño es ingenuo y puede ser fácilmente engañado. Igual pasa con los cristianos que no crecen. Son fácilmente engañados por cualquier hombre que viene con astucia y le pinta alguna doctrina extraña. Pablo nos dice aquí a estos hombres, hermanos, que tienen astucia. Estos hombres tienen una buena habilidad para articular sus errores. Pero ustedes ven que hay personas que les es muy difícil salir de ciertas formas de pensar y de errores, porque esos hombres tienen una cierta astucia para engañar a la gente. Y el cristiano que es bebé en Cristo, que no está firmemente cimentado, ¿qué pasa? Puede caer y irse tras estos errores, que están bien elaborados y ya son aparentemente bíblicos. Hay doctrinas erradas, hermanos, erróneas, que suenan bíblicas, hermanos. Y si usted no tiene suficiente firmeza, usted puede irse detrás de estas falsas doctrinas, hermanos. Pero es tan importante la edificación de la iglesia en los hermanos. ¿Qué también dice Pablo aquí? Que los falsos maestros son hábiles para engañar a las personas. Son hábiles para engañar a las ovejas. Miren ustedes cuánta gente sigue hoy en día las sectas, hermano. Eso nos habla que esos hombres tienen muy buenas estrategias, hermano, y les funciona, ¿cierto? Y no hay mayor peligro, hermanos, que desviarse de la fe bíblica, hermanos. No hay mayor peligro que ese. Su alma está en riesgo cuando usted se desvía en algún punto de la doctrina. Ahora hay algo muy interesante aquí en esta palabra, hermanos. Cuando dicen aquí, dice artimañas del error. La palabra aquí artimaña o treta, se traduce en el griego, es la palabra cubeia. Esta palabra cubeia es de donde viene la palabra cubo en español. Y dicen algunos comentaristas acá que posiblemente cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaba pensando en el juego de los dados. ¿Qué pasa cuando ustedes ven estos hombres allí en el centro, en la 14? Ustedes han visto unos ahí con una caja y con unos vasos, y juegan con unos dados. ¿Cuál es el propósito de ellos, hermanos? Engañar a la gente, ¿cierto? Y ellos hacen sus trucos con sus dados, ya ellos saben cómo es el juego, y enredan a la gente y roban a la gente. Algo así es lo que Pablo se estaba imaginando. En ese tiempo habían personas que tenían los dados y tenían ciertos trucos con los dados que cuando ellos jugaban engañaban a las personas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estos hombres tienen errores muy bien montados. Tienen argumentos muy bien montados, hermanos, para que los inmaduros e inconstantes y los incautos caigan en sus redes, hermanos. Ahora, ¿notan ustedes la importancia de madurar en la fe, hermanos? ¿Notan ustedes la importancia de tomarse en serio lo que dice aquí cada domingo, hermanos? Entonces la labor pastoral, hermanos, es una labor que tiene fruto. Y el resultado final, hermanos, y el medio para evitar que los niños caigan es ¿cuál es? Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cómo crece usted espiritualmente, hermano? Cuando usted sigue la verdad en amor. En otra versión dice, hablar la verdad en amor. Entonces el fruto de edificar, por un lado, hermanos, es que la iglesia va madurando, deja de ser niña, deja de seguir los engaños de los falsos maestros con sus doctrinas erróneas, y por otro lado, ¿qué hace la iglesia? Comienza a hablar la verdad en amor. Ustedes saben que los niños son expertos en decir la verdad, ¿cierto? Y los niños muchas veces pueden dejar mal parqueado a los papás o al que sea que ellos vean. ¿Por qué? Porque los niños no saben decir la verdad en amor. Pero cuando el niño va madurando y la persona va creciendo, ya podemos nosotros decir la verdad en amor. Y eso es prácticamente una señal también de una iglesia madura. Dice la verdad en amor. Se dicen los miembros de la iglesia la verdad en amor unos a otros. De hecho, una marca, hermano, de amar realmente a alguien es decirle la verdad en amor. ¿Cierto? Lastimosamente la gente piensa que amar a alguien es decirle mentiras y tenerlo engañado, por no afectarle su corazón, por no ofenderle. Pero no, hermano, bíblicamente nosotros sabemos que decir la verdad en amor es la mayor muestra de que nosotros amamos a alguien. Entonces, hermanos, un pastor, ¿qué hace? Él habla la verdad en amor, los miembros de la iglesia hablan la verdad en amor, ¿y qué pasa? Versículo
15. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Jesús es, hermanos, el propósito de esta verdad. Él mismo es la verdad. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto suena como extraño, como un poco enredado lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 16? Que todos los miembros, al estar creciendo, decirse la verdad en amor, ¿qué pasa? Cada uno se van uniendo más y más y más. Dice el texto, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. Cada miembro de la iglesia es una persona diferente y cada una de esas personas sirven al cuerpo de Cristo de una forma diferente. Pero ¿qué pasa al final? ¿Cuál es el resultado del fruto? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa debe ser la meta de usted como cristiano, hermano. No solamente ver a un pastor bíblico y buscar un pastor bíblico, sino también usted edificar la iglesia con lo que usted hace. Por eso debemos hablar la verdad, hermanos. ¿Y cómo nosotros hacemos para hablar la verdad? Bueno, porque hay alguien que nos predica la verdad domingo a domingo y nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, a través de las Escrituras. Y de hecho, hermanos, es una cuarta o quinta marca de la madurez espiritual, en que podemos decir lo que edifica a los hermanos con amor. Lastimosamente, cuando muchos venimos del error a la verdad, el amor es lo que menos nos falta. Es lo que más nos falta, perdón. Muchas veces tratamos de que la gente conozca el Evangelio, pero le hablamos de una manera que no es muy amorosa. Pero una persona a medida que va madurando, ¿qué va haciendo? Va hablando la verdad en amor. De hecho, el amor, hermanos, es lo que domina todas las acciones de un cristiano maduro. Hablar de la verdad en amor no significa que debemos nosotros ceder ante el error o ser complacientes con los falsos maestros. Lo que significa es que nosotros imitamos a Jesús, que hizo todo con amor. Jesús, cuando habló la verdad, hermanos, la habló en amor. El verdadero amor advierte contra el error y contra la mentira. Quien ama de verdad es el que habla con franqueza del peligro del pecado. Debe ser fuerte cuando debe ser fuerte. ¿Cómo sabemos que alguien nos ama? Porque nos dice la verdad, ¿cierto? Por eso nuestros papás nos aman, nos dicen la verdad. Muchas veces escuchamos a nuestros papás, es que yo le digo esto porque lo amo, ¿cierto? O lo regaño porque lo amo. Entonces el verdadero amor en la iglesia, hermanos, se muestra cuando hablamos la verdad del amor. No podemos separar las dos cosas. Entonces la iglesia, hermanos, es la única institución que puede tener una verdadera unidad, hermanos. Y por medio de hablar la verdad en amor, la iglesia va creciendo y los miembros van siendo más y más como Cristo, se van uniendo más y más cada uno de sus miembros. Por eso, hermano, recuerda que tu servicio, lo que tú hablas en amor a los hermanos, debe buscar la edificación de ellos. Debe llevar a los demás a crecer y ser más como Cristo. No importa si lo que tú haces en la iglesia es insignificante, o puede que la gente de pronto no lo vea, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Hacer crecer a la iglesia por medio de tu servicio. Y para eso tú debes escuchar la voz de Dios los domingos. Por eso tú debes buscar una persona que te hable la verdad. Por eso aquí nos empeñamos, hermanos, en siempre hablar la verdad. Predicar únicamente las Escrituras, no predicar nada más. Porque sabemos que vamos edificando este edificio que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Hacemos cada vez más que la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia, se cumpla en su iglesia, hermanos. Lastimosamente muchos pastores no lo están haciendo hoy en día así. No están edificando la iglesia, la están destruyendo con errores, con mentiras, con cosas que no son la Escritura, hermanos. Por eso los pastores bíblicos, hermanos, saben que de su labor depende la madurez, de cierta manera, de la iglesia. Ahora, si tú estás en esta mañana sin Cristo aquí, si tú viniste acá y estás sin Cristo, yo te quiero decir algo. Tú no necesitas ser parte de una iglesia si tú estás aquí sin Cristo, si tú eres un inconverso. Lo primero que tú necesitas es arrepentirte de tu pecado e ir a Cristo y confiar en Él. Jesús murió en el lugar de los pecadores para que ellos fueran parte de la iglesia. Si tú quieres ser parte de la iglesia, si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo, hay una sola forma de entrar en Él. Debes entrar por la puerta de las ovejas. Él dice en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Él es el pastor del redil de las ovejas. Y para que tú puedas entrar a este redil, para que tú puedas entrar en la iglesia, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando tú hagas esto,
te arrepientas de tu pecado y vengas a Él en fe, Jesús perdonará tu pecado, te limpiará de toda maldad, perdonará tus transgresiones y te unirá a su cuerpo mismo, que es la iglesia. Por eso yo te ruego en esta mañana, en el amor del Señor, ven a Cristo. Él es la entrada del redil de las ovejas. Vamos a orar.